Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a continuar con el diseño geométrico en planta y vamos a ver cómo funciona y cómo se realiza y el chequeo obviamente de nuestro diseño en planta, sabiendo que pues hay unos parámetros que nos deben de cumplir. En el video anterior quedamos en la creación y georreferenciación de la topografía, entonces para el video de hoy vamos a retomar desde ese punto. Entonces, una vez teniendo la topografía, como lo había explicado en el anterior video, vamos a pasar a crear la, la polilínea de los PIs que vamos a tener en nuestro trazado. Entonces lo primero es darle en crear polilínea, le damos clic en polilínea y empezamos a trazar los posibles PI que nosotros vayamos a presentar en el diseño. Este PI podría ir un poco más hacia acá. Ahora bien, al finalizar de crear la polilínea, nosotros le damos escape al finalizar o enter y él automáticamente nos crea la polilínea. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir, vamos a darle clic derecho y vamos a modificar objeto o modificar propiedades del objeto y le damos clic sobre la polilínea. Automáticamente nos sale esta ventanilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le cambiamos la descripción para tener en cuenta que es un eje que estamos creando. Le decimos que es el eje nuevo. Le pedimos al software que nos la tome como si fuera un diseño de vías. Entonces le marcamos esa casilla y le damos a aceptar. Una vez hecho eso, el software por defecto nos crea unas curvas, pero no quiere decir que estas curvas cumplan los parámetros que nosotros establecimos de entrada. Entonces, para ver cuáles son los parámetros que nosotros establecimos de entrada, le damos en diseño geométrico, eh, le damos en parámetros generales de diseño y le damos sobre el eje. Entonces, cuando hacemos eso, nos arroja las especificaciones que puede tener el diseño geométrico. Pues ahí están las diferentes normativas a las que se ajusta el software y en nuestro caso, pues por obvias razones es Colombia. El tipo de categoría que nosotros vamos a tener va a ser una carretera 1A, 1B, una secundaria o una terciaria. En nuestro caso es terciaria. Terreno montañoso, ¿cierto? O cuál de todas estas opciones. Yo podría darle escarpado, pero en nuestro caso era montañoso. Y automáticamente nos dice que la velocidad del tramo debe estar dentro de unos límites, que son estos dos valores de aquí. De acuerdo con eso, yo escojo cuál va a ser el valor de mi velocidad. En el caso del taller era 30 kilómetros por hora. Yo aquí puedo obligar a que la velocidad de la curva sea igual a la velocidad del tramo. Lo prudente es no hacerlo, porque si yo lo obligo a que siempre ocurra eso, no va a ser un diseño óptimo, porque recordemos que la velocidad de una curva puede variar cuando yo la analizo y hago el recorrido en la tabla de velocidades y veo si la velocidad cambia o no. Ahora bien, el camión de chequeo, perdón, la velocidad, el peralte máximo, automáticamente el software lo, lo, lo toma cuando yo le establezco qué tipo de terreno es. Actualmente está en peralte máximo de 6, pero si yo aquí cambio a 1A, me cambia el peralte máximo. ¿Ya? Eh, las secciones transversales. Para ver las secciones transversales que yo tengo en la carretera, es decir, definir cuánto es el ancho del carril y la berma y si es prudente hacer canales, yo le doy en secciones transversales, aquí en esta casilla. Entonces, aquí tengo que digitalizarle cuánto es el ancho del carril a cada lado. No lo puedo poner todo hacia un lado porque eso lo que me dice es que la circulación va en ese sentido.
Entonces, si yo tengo que la berma es 0,8, yo le tengo que digitalizar que es 0,8. Si tengo que el carril es 3, yo le tengo que digitalizar eso a ambos lados. El bombeo por norma está establecido como menos 2%. Esta sección típica es para entre tangencias. ¿Ya? Para curvas, la sección va a cambiar a medida que va cambiando la curva. Y pues obviamente la transición del peralte también. Bueno, la vista general que tendríamos para eso es esto, con los datos que entra de automáticamente al software. Las capas, esto lo definimos más adelante cuando estemos viendo diseño de sesiones y cálculos de volúmenes. Pero pues aquí tenemos que darle los parámetros para tener más o menos una aproximación de la carretera. Entonces, para terciarias, la norma establece unos parámetros en la calzada, que eso más adelante lo vamos a entrar a tocar. Entonces vamos a utilizar los datos del ejercicio. El tipo de camión, se realiza el diseño con un C2G o cualquier camión que yo elija. Aquí se selecciona. La velocidad inicial va a ser la velocidad con la que voy a arrancar. Entonces, yo le puedo decir aquí cuánto quiero que sea el valor con el que va a arrancar la curva y él automáticamente hace las iteraciones prudentes con ese valor. Ahora bien, si queremos activamos la casilla de forzar velocidad inicial en la primera curva. ¿Por qué? Porque pues como nosotros traemos una velocidad inicial de 30 en tangente, cuando entramos a la curva debería ir con esa velocidad sin importar qué haya atrás, porque nosotros no sabemos cuál es la velocidad que trae en la curva anterior, porque no hay curva anterior. Entonces le podemos piquear aquí o no, el software automáticamente toma lo que nosotros le digamos. El ancho de la zona, este es el ancho de la zona que voy a dejar después de la calzada para poder aumentar en un futuro o, o ver qué se hace. Aquí mismo también se puede forzar la velocidad de curva y pues nos arrojaría un error cada vez que nosotros tengamos mal esa curva y no la tengamos con la velocidad. El sentido de tránsito. Ustedes si quieren lo establecen de acuerdo al avance. El avance va a ser desde donde yo inicié a crear la polilínea. En ese sentido va a ser el avance. Y en contra del asizado va a ser en el sentido contrario. Siempre es prudente si es una carretera de 2 carriles por sentido o un carril en cada sentido, perdón, es prudente establecer que el sentido del tránsito va a ser doble. Una vez hecho eso, le damos a aceptar y automáticamente hace las modificaciones prudentes. Si yo le cambié la sesión, si yo le cambié cualquier otra cosa. Ahora bien, para ver si nuestro diseño geométrico está cumpliendo o no y ver qué parámetros tiene actualmente, lo primordial es darle en diseño de carreteras, darle en diseño en planta del eje y darle sobre el eje. Al hacerlo, el software nos arrojará una tabla con los elementos que tenemos actualmente, que vendrían siendo nuestras curvas. Para ver qué parámetros están cumpliendo de acuerdo a las especificaciones de la norma, le damos en esta casilla que dice revisar diseño en planta, le damos clic y automáticamente nos arroja una tabla donde podemos ver que hay una serie de X. Estas X, ¿qué es lo que nos representa? Que la curva en SPI actualmente no está respetando el peralte máximo o lo que sea que te indique, ¿no? Entonces, por ejemplo, el radio mínimo, ¿cómo se calcula? Nosotros sabemos que es la velocidad al cuadrado sobre 127 factor del peralte más el coeficiente de fricción. Veamos la norma, que en la norma también lo establece. Como les decía,
el radio mínimo va a ser igual a la velocidad de la curva elevado al cuadrado sobre 127 factor del peralte máximo, que en nuestro caso sería de 6%, más el coeficiente de fricción. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a la tabla. En la norma establece que nosotros hacemos el cálculo de esos valores y pues se redondea a un valor. Se redondea hacia el valor superior, porque pues si lo redondeamos al valor menor podríamos coger 40 y pues obviamente no nos va a servir. Ahora bien, para terciarias con un peralte máximo del 6%, que es lo que tenemos aquí, hay un caso en particular que da diferente. ¿Cuál es ese caso? El de la velocidad de 20 kilómetros por hora. En nuestro caso no es 20 kilómetros por hora, pero es algo a tener en cuenta. El peralte, el radio mínimo que calculamos es 7.7, pero la norma te dice que si con una cantidad tan baja no le da la sensación al usuario de una comodidad, entonces lo redondea a 15. De resto lo redondea a punto más hacia arriba. Entonces para 30 kilómetros por hora es 21 metros el radio mínimo. Ahora veamos, nuestro radio en las curvas que nos arroja automáticamente es de 30, entonces estaría cumpliendo nuestro radio mínimo. ¿Qué más? El peralte máximo de la curva. Peralte máximo es de 30 kilómetros por hora, es de 6%, entonces tenemos que entrar a los parámetros, al símbolo de 80, que es donde están las velocidades específicas y los peraltes propuestos. Una vez entrado ahí, le vamos a asignar valores y recalcular longitudes de transiciones. Ya le asignamos los valores y automáticamente la casilla de peralte máximo se va a solucionar. ¿Por qué? Porque es que el peralte que estaba utilizando era el automático del software, y yo sé que la norma me establece para unos radios y unas velocidades un peralte para una curva, ¿cierto? Y si pues no está en ninguno de esos valores que está en la norma, se interpola. Entonces vamos a ver en qué parte de la norma lo establece. Entonces, aquí, bueno, la norma establece que para unas velocidades específicas de curva y unos radios hay un peralte propuesto. Entonces, para un radio de 30 a una velocidad de 30 kilómetros. Entonces estamos aquí, bajamos 30 kilómetros. Sería entre estos dos valores. ¿Sí lo ven? Y nos dice que tenemos dos valores de peralte, que son 5.6 y 5.8. Entonces, para 5.6 vamos a ver que para 30, perdón, vamos a ver que va a haber un peralte que está en medio de estos dos valores, que sería aproximadamente 5.7. Entonces veamos en el software cuál es el valor del peralte. Para eso le damos donde dice peraltes y sobreancho. Damos clic ahí y vemos que el peralte que tienen las curvas PI1, PI2 es 5.7. Ahora bien, vamos a ver qué otros valores no están cumpliendo. Me dice que la pendiente rampa peralte mínimo. ¿Qué es esta pendiente rampa peralte mínimo? En el diagrama de transición de peralte, la norma establece lo siguiente: que esta transición, este delta S que ustedes ven aquí, debe tener unos valores para cerciorarnos de que sí está cumpliendo. ¿Y cuáles son esos valores? El máximo, la norma lo establece como una variable dependiendo de la velocidad que yo tenga. Y el mínimo también te lo establece como 0.1 por el ancho. Entonces, si sabemos que el ancho es de 3 metros y hacemos esta operación, la pendiente mínima sería 0.3. Y vamos a ver en el diagrama de peraltes si esta pendiente mínima existe o no. La pendiente máxima, lo mismo, revisamos la tabla
para 30 kilómetros nos dice que es 1.28. Tenemos que cerciorarnos que esté por debajo de eso y automáticamente las X se borrarán. Entonces, ¿cómo vemos cuál es la pendiente rampa mínima que está teniendo esta curva 1? Entonces, salimos de acá, cerramos todo esto, le damos a aceptar y nos vamos a diseño de carreteras, transición de peralte. Le damos clic sobre el eje y nos salen los diagramas de transición de peralte. Entonces aquí yo tengo la curva 1. ¿Qué es lo que le tengo que decir a esta curva para que cumpla? Yo tengo que hacer el cálculo prudente para ver cuánto es mi valor de la longitud de la transición para esa curva y entregárselo. Eso tiene unos rangos que son el mínimo y el máximo. Inclusive el mismo software lo identifica en la parte de diseño geométrico. Le damos F7 o diseño geométrico de carreteras y diseño en planta. Le damos aquí, le damos en los valores de 80. Esta tabla de acá es muy importante por lo siguiente, porque es que aquí nos dicen los valores que debe tener propuesta las curvas y los peraltes que debe tener. Entonces nos dicen la longitud de transición mínima para que la pendiente que les mostré cumpla es 13.36 y la máxima es 57. Entonces yo sé que ya tengo dos valores de mínimo y máximo. Entonces para la transición yo le tengo que dar un valor que sea mayor a ese mínimo. Entonces vamos a ver. Si yo le doy ahora sí de nuevo transición de peralte y ya vi que era 13 punto algo la transición y le asigno aquí en peralte y sobre ancho, le doy clic ahí y le digo la transición, el inicio de la transición va a ser en el PC menos que menos 14, que es el punto que yo tengo por fuera de la curva. Y pues está entre 13 y 57, ¿cierto? El fin del peralte va a ser en el PC. Yo le digo 0, sí. El inicio de la transición va a ser ¿en qué punto? Yo le puedo decir que es en el PT. Le digo 0 y no hay inconveniente. Y el fin de la transición, ¿en dónde va a ser? En el PT más 14. Cuando yo le digo estos valores y le doy a aceptar, él automáticamente me dibuja el diagrama de peralte. Y como ven, la pendiente de ese es 1.22 y el máximo era 1.28. Entonces, si yo me voy a revisar el diseño en planta y le doy clic ahí, observamos que la primera curva ya no tiene el problema de el peralte mínimo, ¿ya? Y así es como se limpia. La entretangencia mínima. La entretangencia mínima está establecida en la norma. Bueno, algo muy importante antes de pasar a eso es lo que te dice la norma respecto a esa transición de peralte. Vamos a ver, dale clic aquí. Y vamos a ver que actualmente en la curva 2 no la está dibujando. Lo que tenemos que hacer es insertarle los mismos valores que pues yo ya hice con la otra y dibujarla. Vamos a darle aquí. Entonces sería 14, 0, 0 y 14. Y ahí lo dibuja y pues cumple. Y pasaría a la tercera. Entonces, aquí hay una casilla importante que dice porcentaje peralte inicio o final de la curva. La norma establece que para curvas circulares uno se puede en curvas circulares sin espirales, que todavía no estamos trabajando espirales, cuando hay suficiente entretangencia, la transición del peralte se debe desarrollar en la tangente. Eso no es ningún problema. Pero ¿qué pasa si no hay entretangencia suficiente? Entonces, cuando no hay entretangencia suficiente entre las tangentes, se debe realizar la transición una parte dentro de la curva y el otro por fuera de la curva. Y para el segundo caso, el peralte en el PC y en el PT debe estar entre
el 70, perdón, entre el 60 y el 80%. Es decir, que si mi peralte en este caso, vamos a ver, es de 5.7, debe estar dentro del valor de 60 y 80. Entonces, por 60, por 0.6. Y mi peralte mínimo que debe tener en ese punto es 3.42. Y el máximo es 5.7 por 0.8. 4.56. Entonces mi peralte en ese punto debe tener uno de esos dos valores. Ahora bien, y la otra condición es que siempre, por lo menos, la tercera parte de la curva quede con peralte completo. Esto es una condición muy importante, ¿ya? Es decir, yo puedo meterme de entrada un porcentaje de 33% de entrada y un 33% de salida. Eso es lo que me puedo meter, ¿ya? Para hacer la transición. Esa longitud es la que de la curva. Es decir, debo chequear siempre que la curva tenga por lo menos un tercio del peralte en forma completa. Entonces, me decía que el porcentaje del peralte de inicio o final no estaba cumpliendo la curva número 3. Entonces vamos a ver la curva número 3. Está aquí. Como ven, no la tiene ni siquiera dibujada. Entonces, por obvias razones, tanto la pendiente mínima como el peralte, el porcentaje de peralte completo, no va a estar dando un valor coherente. Entonces, démosle clic en peraltes y sobreanchos y le decimos que tome la transición de nuevo 0, 0, 14 y ahora sí lo dibuja. Y si revisamos, ya no tengo el error del porcentaje de peralte. Ahora bien, vamos a revisar la longitud mínima de arco circular. Esta longitud mínima de arco circular, la norma la establece como la longitud recorrida en 2 segundos con la velocidad de la curva. Es decir, sería 2 por nuestra velocidad es 30 kilómetros por hora por 1000 dividido 3600 segundos y da un resultado de 16.6. Entonces para esa, nos salimos y le damos en los parámetros de la curva y vamos a ver cuánto da de la longitud mínima de arco circular. Y esa es la longitud mínima de arco circular. Ahora bien, para curvas circulares simples y compuestas, la longitud mínima del peralte completo es la longitud que debe tener desde aquí hasta aquí el diagrama de peralte, desde este punto a este punto. Y esa longitud está establecida como que debe ser por lo menos un tercio de la curva debe estar con ese peralte completo. ¿Qué más? Bien, veamos la curva 9 que nos dice que la pendiente rampa máxima no cumple. Curva 9, que es esta. Está diciendo que no está cumpliendo porque está muy alta. Entonces, yo le ingreso y le digo, bueno, usted que lleva ese peralte, cámbiemelo a que el inicio de la transición sea el PT menos 1, digamos. Esto es mejor que lo hagan calculado matemáticamente sin ingresar un valor. Pero yo que sé que ya está muy cerca el valor, entonces pues yo le ingreso el valor para que me lo dibuje. Vamos de 0 aquí un momento. ¿Dónde está el PT? El PT está en la abscisa 161. Y yo quiero que sea
una transición que el inicio sea del PT menos 5, digamos, y el fin sea el PT más 7, ¿cuánto era la transición total? Más 10. Y ahí me lo dibuja. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo le digo que el fin de la transición, yo tengo que darle los dos valores para que haga esa transición bien, ¿ya? Ahora bien, yo le doy en la tabla y vemos que la curva 9 ya no tiene el problema de la pendiente peralte. Hay algo muy importante aquí. Como tengo dos curvas del mismo sentido, como ven aquí, aquí abajo les indica en qué sentido va la curva, si hacia arriba o hacia abajo. Entonces, como yo tengo dos curvas aquí en el mismo sentido y como tienen el mismo radio, van a tener el mismo peralte, ¿cierto? Entonces, me va a dibujar y me va a hacer una combinación de los dos peraltes. Ustedes, si quieren, evitan esto y lo cortan, pero igual está analizando el peralte como uno solo. Entonces, cuando vamos acá a la pendiente de rampa mínima, le está diciendo que la 8 y la 9 no están cumpliendo. Pero ¿qué es lo que sucede? Como yo no estoy haciendo una transición de peralte, por obvias razones no va a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Hacer la transición de peralte. ¿Ya? El software tiene un inconveniente, que no toma prudente hacer esa transición. Entonces, si yo le digo aquí, él me corta este pedazo, pero entonces tocaría decirle al de acá también donde inicia y le decimos que es 14, 0, y ahí los dibuja y los separa, ¿ya? Y si revisamos, ahora esas dos ya cumplen. La entretangencia mínima, vamos a ver qué valor está dando. La norma establece que la entretangencia mínima, la norma establece unas entretangencias tanto para espirales como para curvas circulares simples. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que si tenemos espirales de sentidos opuestos, es decir, es aproximadamente una S y son dos curvas diferentes de espirales, nos dice que la entretangencia puede ser 0, que no hay problema con esa entretangencia, ya, porque son espirales, y es lo que busca un diseño, tener curvas espirales entre ellas, porque así nos podemos olvidar de la entretangencia. Pero para curvas circulares simples, la norma establece que el valor de la entretangencia debe ser la distancia recorrida en una velocidad, la distancia recorrida en la velocidad de la curva durante 5 segundos aproximadamente. Tangencia mínima para curvas de distintos sentidos, considerando el empleo de curvas espirales, se puede prescindir de tramos de entretangencia rectos. Esto es una propiedad muy bonita de las espirales. Si el alineamiento se hace con curvas circulares, únicamente la longitud debe satisfacer la entretangencia dadas por la longitud de transición. Ese es un criterio, de acuerdo con los valores de la rampa peralte por la distancia recorrida en 5 segundos. Así se calcula la entretangencia, 5 segundos por la velocidad de la curva específica. Entonces sería, yo saco la calculadora y mi entretangencia sería 5 segundos por ¿cuánto? 30 por, es 30 kilómetros, sería 1000 dividido 3600 segundos. Y me dice que mi entretangencia mínima es 41 digamos que es 42. Entonces, si vamos al software y prestamos atención, vámonos al diseño en planta, le damos diseño en planta, le damos en el valor de velocidades específicas y peraltes propuestos. Hay una tabla
en esta parte de acá, que nos dice cuánto debe ser la entretangencia mínima. Y para esa entretangencia mínima de chequeo hay una entretangencia de chequeo. Y esa entretangencia de chequeo la vemos en esta tabla de acá. Y así podemos cerciorarnos de ir viendo nuestro diseño e ir comparándolo. Como ven, la curva 1 me dice que no está cumpliendo la entretangencia. Entonces yo tengo que cambiar las dimensiones de la curva, ya sea disminuyendo el radio, aumentando el radio, cambiando las curvas por espirales, porque pues van en sentido opuesto, y así se cambian los valores de la entretangencia. Algo importante a resaltar es una curva en especial. Como ven, aquí va a ser muy difícil que me cumpla la entretangencia en esta aquí, porque es más de 180 grados y pueden ocurrir puntos críticos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo puedo hacer una curva compuesta, una curva circular compuesta ahí, y volverla solo una curva. Pero entonces, como ven, yo tengo un PI aquí que me crea una curva y otro PI acá. Entonces, lo que yo hago es darle en diseño en planta y darle sobre el eje, y es el PI número 7. Yo le digo PI número 7. Como ven, aquí hay una casilla que me dice PI normal o PI auxiliar. ¿Qué es un PI auxiliar? El PI auxiliar es el que me permite hacer curvas de más de 180 grados soportando el PI que yo ya tengo. O sea, el PI principal va a ser el anterior a ese, y este lo único que va a hacer es entrar a reforzar la curva. ¿Ya? Entonces, cuando yo le voy a aceptar, ven que me recalcula la curva y pues yo la ajusto un poco más a las necesidades con el PI que yo tengo, ¿cierto? A las necesidades del terreno. Y ahí vemos que la curva se convirtió en una sola, y esa entretangencia que había entre 6 y 7 ya no va a existir porque ya no hay curva en 7. Ya no hay curva en 7, entonces la entretangencia entre 6 y 7 ya no va a existir. ¿Qué otro parámetro es importante? Las longitudes de espirales y las longitudes mínimas y máximas, estas tienen múltiples criterios, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante entre estos criterios? El software ya los trae integrados, entonces automáticamente los calcula. Nosotros tenemos varios criterios. Tenemos criterios de disloque, tenemos criterios de percepción, tenemos varios criterios. ¿Ya? Entonces, para ver cuáles son los valores de las longitudes de las espirales cuando estén diseñando espirales, nosotros las calculamos. Obviamente, matemáticamente las tenemos que calcular, pero el software, como ya lo tiene integrado, le damos en el valor de 80, y en la casilla donde dice longitud de espiral de entrada y longitud de salida, te dice, perdón, longitud mínima y máxima. Te dicen cuáles son los valores en los que puede jugar una espiral. ¿Ya? Si yo tuviera espirales. Y tengo que introducirle un valor que esté dentro de ese rango, tanto para la espiral de salida como para la espiral de entrada. Por eso aquí el software nos dice si la longitud mínima está cumpliendo la entrada y la de salida, porque hace la revisión para las dos. ¿Qué otra cosa? La relación de radios consecutivos, que es el último criterio. La norma establece que para un diseño óptimo, cuando estamos haciendo carreteras 1A, 1B o secundarias, se debe tener en cuenta este criterio. ¿Por qué? Porque este criterio influye en los cambios bruscos de los radios. Como ven aquí, yo tengo radios de 20, 30 y no hay un cambio muy brusco. Pero ¿qué pasa si yo a esta curva le digo que es un radio de 150, aunque no la dibuje? Entonces le doy en revisión y me dice que esos dos no cumplen. ¿Por qué? Porque el radio que hay después de él es un radio muy grande y hay una diferencia muy alta entre los dos radios. Entonces, ese es un criterio que también deben revisar siempre que estén diseñando unas vías 1A, 1B o secundaria. Aquí en las velocidades hiperaltas propuestos establece cuál es el radio mínimo, el radio siguiente, cuáles son los valores que puede tomar
cuáles son las posibilidades y así mismo lo hace. Entonces, hay algo aquí muy importante y es que el software automáticamente está haciendo el chequeo de las velocidades de avance y contraavance y después de hacerle en los dos sentidos toma el valor que él cree prudente que va a tener la curva, ¿ya? Si hay una entretangencia muy grande va a tomar el valor que establezca la tabla de análisis, ya sea BTR más 10 o BTR más 20 o BTR, y eso es lo que hace. Eso es todo con respecto al diseño con curvas circulares. Ahora bien, para el diseño de curvas espirales, perdón, curvas compuestas, podríamos darle en curvas compuestas y él aquí no me va a pedir los otros dos radios, pero cuando yo le doy en detalle de curva, después de que yo le digo que es una curva compuesta, yo le doy en parámetros detalle de curva y le digo curva central cuánto va a tener o curva de salida cuánto va a tener, digamos que sea 30, y pues automáticamente como es una compuesta le doy a aceptar y ahí ya tengo los dos radios, ¿ya? Si yo le digo 21, pues la tomaría como una sola curva, ¿no? Y pues es una compuesta, al final de cuentas. Yo le digo 23 y reviso acá. El peralte debe ser 6, perdón, el peralte aquí va a ser el peralte automático que calcula el software. Entonces para eso le doy acá y le doy asignar valores a las curvas y revisamos de nuevo la curva número 1 y pues como ven ya cambió el peralte y pues que haga la transición del peralte, ¿ya? Y así me cercioro que la transición. La norma, ¿qué es lo que nos dice para curvas compuestas? Que el 70% lo debo realizar en una de las dos curvas circulares y el otro 30% lo realizo en otra de las curvas circulares dentro de la compuesta. Chicos, como les decía, entonces, para la curva compuesta se realiza la transición dentro de las dos curvas. Es decir, yo voy a hacer otra transición adicional a las que yo ya estoy haciendo en el diagrama de la curva 1. Vamos a ver. Entonces, para que sea un poco más brusco el cambio, cambiemos el radio para que se pueda notar mejor. Cambiemos el radio de la curva 1. Digámosle que sí es una compuesta, pero el radio de salida, vamos a ver qué tan amplia es esa curva para así mismo insertarle. Como ven, la curva es pequeña. Entonces, digamos que el radio de salida sea 28, no sé. Vamos a ver si la logra dibujar. Y vamos aquí en valores y le damos de nuevo a asignar. Entonces, hecho eso, vamos a ver el diagrama de peralte. Como ya lo saben ver. Y vemos que hay un cambio, un pequeño cambio en ese diagrama de peralte. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que respetar las condiciones que nosotros ya traíamos. Tener que la transición debe respetar el 60% o el 80% y debe haber un porcentaje del peralte ya transicionado cuando yo estoy en un punto. Entonces, como ven, aquí en mi diagrama de peralte yo tengo unos valores. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular algo que yo lo voy a calcular con el 70%, la transición. Es decir, que yo tengo el cambio entre el peralte, que es 6, y 5.8. Tengo ese cambio. Y lo voy a dividir, perdón, y esa transición la voy a particionar en una longitud que me permita hacer el 70 en un lado y el 30 en el otro, ¿vale? Un ejemplo donde se aclara bien esto es en el libro de James Cárdenas. Es el último ejercicio de transiciones de peralte, es el ejercicio número 334.
para transiciones de peraltes de curvas compuestas. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Tengo una primera curva con un peralte del 7.08% y otra curva con un peralte de 7.6%. Tengo que la abscisa inicial es de 2 kilómetros, 420 metros. El ancho del carril es 365. Tengo que un bombeo normal y las pendientes relativas de los bordes, las M, son 0.48. Entonces, calculo los valores de las tangentes y todo, y pues me dicen aquí que el valor para ambos lados, para N1 y N2, para calcular las longitudes de aplanamiento es 0.48 y para las longitudes de transición también. Entonces con eso calculo las longitudes de transición a cada lado y resulta que yo voy a tener una longitud de transición adicional que va a ser ¿cuál? Va a ser el peralte que hay entre, bueno, en el ejercicio también especificaban algo, que yo iba a hacer la transición al 70%. Y pues aquí entonces tengo que calcular la transición al 70% para ver cuál es el peralte que va a tener en ese punto, para el peralte 1 y para el peralte 2. Además de eso, dice que en recta al PC, pues yo voy a hacer una transición del 70%, ¿cierto? Esto para la transición que hay del PC1 al PCC, ¿cierto? Entonces, yo tengo que calcular la diferencia que hay entre estos dos, porque ese es el cambio que yo voy a realizar, ¿cierto? Y calculo cuánto va a ser la transición, esa longitud de transición, como yo lo hago normalmente para la normal y para la longitud de transición. Es decir, traigamos la calculadora. Sería, el ancho del carril es 365 por el delta que yo tengo de las dos de flexión, de los dos peraltes, sería 62 menos 7.08, ¿cierto? Eso dividido sobre mi valor de la pendiente que yo voy a tener de esta inclinación, ¿cierto? Sería 0.48 en el caso. Y eso me calcula la longitud de transición que yo voy a hacer ese cambio. Pero entonces, en la curva de radio mayor, yo voy a meter el 70%. Y en la curva de radio menor, yo voy a meter el 30%. Entonces, calculo esos dos valores y los ubico en mi diseño. Entonces, para el caso que nosotros tenemos, en el caso que nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Yo tengo que los dos, el ancho del carril es 3 metros, ¿cierto? El peralte que yo tengo es de 6 menos 5.8, ¿cierto? Y eso, ¿con qué pendiente de transición lo voy a hacer? Digamos que sea con 1, ¿cierto? Eso me da 0.6. Entonces, voy a meter el 30% de esa longitud de transición que me está dando como resultado, lo voy a meter en la curva que tiene mayor radio, el 70%. Y el otro porcentaje lo voy a meter en la curva que tiene menor radio, ¿cierto? El otro 30%. Entonces, si le damos aquí y sacamos la calculadora, tengo que mi deflexión se debe hacer en una transición de 0.6 metros, o sea 60 centímetros. Es muy bajita. Pero entonces, eso lo multiplico por 0.7, me da 0.42. Entonces, ¿cuál es la que tiene mayor radio de estas dos?
la curva de acá. El 70% va en la curva de acá. Entonces le digo, en el diagrama de Peraltes, le doy clic aquí en Peraltes y sobreanchos, ¿cierto? Y aquí me sale esta tabla. Entonces, como yo voy a hacer una pequeña transición aquí, tengo que va a ser el final de la transición en 0.42. 0.42. 0.42. Y el inicio de la transición va a ser con el otro 30%, que sería 0.3, sería 0.18. Y pues los límites de acá los tengo como 15 para que inicie la transición en el PC menos 15 y cuando llega a PC ya lo tenga. Y en el PT sea 0, o sea que ahí inicie la transición y termine en el PT más 14. Entonces le voy a aceptar y como ven aquí ya me hace la pequeña transición y el DS de esa pequeña transición me da 1, que era el valor que yo había propuesto anteriormente. Como pueden ver aquí, yo le había dicho que mi pendiente iba a ser 1. ¿Ya? Y si chequeo, hago el chequeo, me voy a dar cuenta que la pendiente de la rampa mínima y máxima cumple.